Me confirman asistencia. Ya, gracias. Bueno, como habíamos quedado clases anteriores, ¿no? Ya para retomar el tema. A ver, este sábado vamos a tener, tenemos dos clases, perdón, una clase, ¿no? 2 horas, parte de teoría, líneas de transmisión polifásicas, y quedaría pendiente la segunda parte de líneas polifásicas, y también su aplicación ATP, ¿no? Cada vez se vuelve más complejo, sí, pero es necesario entender la parte de propagación de ondas y algunas, em, eh, algunos parámetros y simplificaciones que se tienen en ese fenómeno, ¿no? Bueno, entonces, dado que mañana no vamos a tener clase, ojo, lo estoy diciendo, mañana, en la mañana de 8 a 10 no vamos a tener clase. Mañana, domingo 19 de junio, ¿no? Pero sí vamos a tener clase el próximo domingo, ¿no? Será el 26, ¿no? El 26 de junio. Ese día sí vamos a tener clase de 8 a 10, ¿no? En el horario que hemos elegido. ¿De acuerdo? El delegado, Denise, ayúdame a, a avisar a tus compañeros, pues, por favor. Sí, el domingo 26 sería, ¿no? Domingo 26 de junio. Ya, ya, correcto. Bueno, sigo revisando el examen parcial, todavía no he acabado, ¿no? Hoy día he tenido varias cosas que hacer y estos días también. Bueno, la semana de la facultad les va a servir a ustedes para, eh, bueno, enfocarse en algunas cosas de la carrera, etcétera. Yo también voy a aprovechar en avanzar en corregir los parciales, ¿no? Ya les entregaré la siguiente clase. Hoy día se me ha sido difícil, principalmente porque, bueno, hoy día he tenido que tomar examen parcial a la maestría y también he tenido que hacer cosas acá en mi casa, ¿no? Complicado. Bueno, a ver, entonces, a ver, un minuto. A ver, vamos a compartir, ¿eh? La 10, ¿no? Semana, estamos en la semana 10, pues sí, semana 10. ¿Se puede ver la pantalla? Ya, gracias. Bueno, dentro del, la, del desarrollo del curso, ¿no? Iba a decir elaboración, porque yo también estoy, ¿cómo se dice? Con ustedes, más o menos viendo hacia qué lado voy, ¿no? Pero sí, el enfoque del curso tiene que ir, ahora sí, en la parte de propagación de ondas y líneas polifásicas. Justamente con esto ya deberíamos entender un poco más, ¿no? Acerca de los modelos que usa ATP para propagación de ondas y líneas trifásicas, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son los criterios que debemos tomar en condiciones cuando la línea está transpuesta o no, ¿no? En unos casos hasta podemos asumir una condición ideal de la línea, ¿no? Sin resistencias, por ejemplo. Entonces, todas esas consideraciones se deben tomar ahora, se deben tomar en cuenta ahora, principalmente para entender el fenómeno de onda y principalmente lo que viene más adelante, ¿no? Que
que es su verificación, ¿no? Con los programas de ATP, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte del curso de propagación de ondas, que es lo último, ¿no? Asociado ya a líneas de transmisión, pero es líneas polifásicas, y con esto ustedes ya tendrían casi la base para eh, poder elaborar bueno, inicialmente estudios de transitorio electromagnético. Salvo que, bueno, y eso es lo que estoy viendo, me parece que las clases de las siguientes semanas debo abordar más el modelo eh, no lineal, ¿no? Que estamos viendo hasta ahora consideraciones más lineales, pero no el caso, por ejemplo, de un elemento no lineal resistivo que tranquilamente eh, se representa o puede representar a un pararrayos, ¿no? Un elemento inductivo no lineal, un transformador, ¿no? La parte de magnetización, por ejemplo, el núcleo. Y así en adelante, ¿no? Hay consideraciones del modelo que son no lineales. Ya, eso nos va a servir de base para entrar a pararrayos, entrar a transformadores. Ahí nos falta ver algunos, bueno, también tenemos que hacer, creo que unos estudios de transitorios con línea de transmisión. Y se entiende que aquí en adelante el énfasis va a ser más trifásico, más en la cancha de ustedes, pues, ¿no? Porque se ve potencia, todo es trifásico. Así es. Bueno, en el caso de ATP, ustedes se dieron cuenta, ¿no? Cuando trabajaron con el line constant. El line constant, ustedes ingresaban la información, ¿no? De la línea y no tenían una opción para transponer la línea, ¿no? A menos que creasen este, digamos, tres tramos de línea y puedan hacer justamente la suma o obtener la suma de los componentes, ¿no? De impedancia, emitancia, por unidad de longitud, y a partir de eso tratar de emular una línea transpuesta, ¿no? Bueno, y eso sí es muy engorroso, ¿no? De hecho, lo que ustedes han visto es netamente line constants y la silueta de cualquier línea real implica que la matriz sea de alguna forma simétrica, porque representa una matriz de red, ¿no? Pero no es balanceada. Ese es el detalle. Ahí viene el concepto, ¿no? Que vamos a tener ahora. Por ejemplo, tengo un Z, ¿no? La línea trifásica, ¿no? A, B, C. Siendo Z, A, Z, A, B, Z, A, C, Z, B, A, perdón, Z, Z, C, A, ¿no? Z, B, B, Z, B, C, Z, C, B, Z. Entonces, lo que sí es verdad en las matrices de red, sea impedancia, admitancia, ustedes han visto, ¿no? Es que la matriz sí es simétrica, ¿no? Ya. Respecto a la diagonal, teníamos qué consideración de que, bueno, ZAB era igual a ZBA, ¿cierto? Y ZAC era igual a ZCA. Y ZBC, ¿no? Era igual a ZCB, ¿cierto? Sí. Pero
teníamos lo siguiente, que ZAB es diferente de ZAC, es diferente de ZBC, lo que hace que esta matriz no sea balanceada. Vamos a ponerle de frente, ¿no? No es balanceada. No es balanceada. Entonces, la única condición de balance era haciendo la transposición, ¿no? Que de alguna forma le permitía tener los elementos fuera de diagonal iguales. Ya. Entonces, cuando tenemos una matriz balanceada, ¿no? Allí sí cabía pues justo aplicación de componentes simétricos y teníamos un desacoplamiento en la matriz, ¿no? De secuencias positiva, negativa y cero. Pero cuando no es balanceada, digamos, aplicando componentes simétricos o aplicando una transformación de composición modal, que es lo que usa ATP, ¿no? ¿Ah? Me da una otra matriz, ¿no? Llena, una matriz distinta, que es la que todavía no hemos explicado qué es, ¿no? Ese es el objetivo ahora, ¿no? Explicar todo esto y justamente entender bueno, las opciones también que puede tener la representación, el modelado de una línea polifásica, ¿no? Para su análisis en transitorios electromagnéticos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, y claro, aparte de eso tenemos el problema de onda, ¿no? Claro, ahora sí, digamos, no solamente tenemos, bueno, siempre hemos tenido dos medios o más, ¿no? Donde teníamos una onda que, digamos, incidente, y otra que se transmitía y otra que se reflejaba, ¿no? ¿Cierto? Esta era la B incidente, esta es la B transmitida, esta es la B reflejada, ¿no? Ya, pues, para el caso de líneas polifásicas, por ejemplo, una línea trifásica, vamos a tener también estas condiciones, ¿no? Miren. Ondas incidentes de A, de B, de C, ¿no? Incidente, ¿no? Incidente, incidente. También voy a tener reflejada, ¿no? Perdón, transmitida y reflejada, ¿no? Transmitida acá sería de A, T, de B, T, T. Ya reflejada vamos a ver otro color, ¿no? Está por acá, ¿no? De A reflejada, acá también otra. De B reflejada. De C. Entonces, aquí también tenemos coeficientes, ¿no? De reflexión, coeficientes de transmisión, que ya no serían funciones escalares, sino tendrían que ser una matriz, ¿no? Estamos hablando de una matriz de coeficientes de transmisión y reflexión, ¿no? ¿De acuerdo? En un ámbito de propagación de ondas en líneas polifásicas. Bueno, eso es más que todo lo que tenemos que ver. Esa parte de la descomposición modal, no sé, creo que no sé si nos va a dar tiempo hoy, pero la siguiente clase debemos seguir viendo eso porque es la última parte para modelos en ATP, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. A ver, propagación de ondas en líneas de transmisión, ¿no? Entonces, se suele tratar la propagación de ondas electromagnéticas en líneas de transmisión polifásicas, ¿no? Polifásicas, ampliando los conceptos desarrollados para el caso monofásico a través de un enfoque matricial. Así es. Entonces, el enfoque matricial nos va a servir justamente para interpretar consideraciones de un sistema pues, polifásico con tres fases, ¿no? Como mínimo,
nuestros sistemas son fáciles. También hay que entender que la teoría de propagación de ondas en líneas monofásicas podrían ser ampliadas, ¿no? O extendidas al caso polifásico. Abajo lo que se muestra aquí, ¿no? En la figura es una línea de transmisión monofásica, ¿no? Un delta X de la línea conformado por parámetros distribuidos. Teníamos una tensión, ¿no? Espacio-tiempo, acá también la tensión, pero después un delta X. Y elemento serie en R', delta X, L', delta X, ¿no? Y en derivación o en chant, un C', delta X, ¿no? Tenemos las corrientes también. Corriente X T y corriente X más delta XT. Entonces, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Y la incorporación de la teoría de propagación de ondas es importante, ¿no? Para entender justamente los fenómenos transitorios, sobre las sobretensiones, todo lo que tiene que ver con el estudio de fenómenos de cortísimo plazo, ¿no? Dinámicas de cortísimo plazo, que son las dinámicas asociadas a transitorios electromagnéticos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, para comentarles, ¿no? Esta semana estuve revisando, bueno, entre otras cosas, el perfil, ¿no? Era el informe de suficiencia de un alumno que estaba haciendo una tesis. Bueno, yo le recomendé que hiciera un trabajo, él tenía mucha información, le recomendé que hiciera un trabajo un poco más asociado a la parte de transitorios, etc. Él hizo el cálculo de, bueno, el diseño de una subestación en altura, ¿no? Pero siempre, en nuestro caso, en la realidad peruana, la mayoría de los diseños están en altura, ¿no? Entonces hay un factor de corrección y todo. Él me parece que tenía un expediente técnico, ¿no? Nadie me ha dicho que grabe. Miren. Recording in progress. Bueno, vamos a continuar con la clase. Propagación de ondas y líneas de transmisión, líneas polifásicas. Bueno, entonces, como le estaba comentando, este alumno estaba, bueno, terminó el informe de suficiencia utilizando, me parece, un expediente de ingeniería, ¿no? Que ya contempla todos los cálculos, y, bueno, él habrá participado en algo, ¿no? Entonces, su tesis es inmensa, o su informe es inmenso, es más de 200 páginas, 300 páginas, y incansable, ¿no? Él para poner las cosas de todo lo que tiene ese expediente. Yo decía, no, ese expediente es un expediente de ingeniería y tienes muchas especialidades. No, pero es que si no, no se va a entender el terco, ¿no? Y claro, lo que él colocaba eran los resultados de coordinación del aislamiento. Entonces, la coordinación del aislamiento es un estudio importante dentro del diseño de subestaciones, por ejemplo, ¿no? También línea de transmisión. Bueno, pero él se regía, o bueno, el cálculo en la práctica no es que tengas un ingeniero haciendo ATP. Digamos, no es lo usual si las líneas o subestaciones son ya típicas o son conocidas dentro de su diseño y sistema de potencia, ¿no? Para consideraciones, fenómenos nuevos y todo el COICI te exige hacer un transistor electromagnético. Por ejemplo, línea de 500 kb o cualquier elemento en 500 kb o en 220, especialmente líneas largas o algunas consideraciones, ahí te pide transistores electromagnéticos. Bueno, entonces este alumno tenía el cálculo de una subestación porque era tan nivel de tensión que era 60 o 50 kb y ese informe de ingeniería que él utilizó pues, está plagado de fórmulas de factor de corrección, de no sé qué, del IEC y después del IEEE. Y, bueno, una fiesta, pues, ese documento, ¿no? Empiezo a revisar y digo, pero ya, todo esto ya del IEC, esto viene de acá, esto viene de acá. Está bien, ¿no? Que él lo haya plasmado, pero
suele ser muy, muy calculista y finalmente te digo, pero ya reemplazas tus fórmulas, todo el IS, eso lo sabe cualquier ingeniero, pero ¿cuál es el aporte del trabajo, no? Porque la tesis tiene cierto grado de novedad y rigor, ¿no? El informe de suficiencia quieren verlo como un informe de ingeniería, y tampoco es así. Tiene que haber una contribución, ¿no? Si no, no tiene sentido. Agarras un informe de ingeniería y le pones tu nombre y lo entregas a grados y títulos, punto. No es así, porque el especialista lo va a corregir, y si uno es el asesor, peor todavía, ¿no? Es decir, pero ¿por qué tiene todo esto planchado de informe de ingeniería? ¿Dónde está la contribución? Entonces al alumno le pedí justamente que me explicase una de las cosas que había hecho ahí, que estaba colocando como un ejemplo de transistores electromagnéticos. Entonces, le escuché que sí, que había agarrado el ATP draw y que le puso el elemento tal y cual, y de ahí había un elemento así, ¿no? Una cosa así. Una cosa, esperen, estoy dibujando normal, ¿no? Una cosa así, algo así era. Bueno, parece bien chiquitito, ¿no? Y claro, yo le empecé a preguntar, dije, a ver, ¿qué significa ese elemento? Y no me supo decir. No, no, no lo sé, pero ¿y por qué la tensión se duplica en el extremo abierto? No, pero ¿por qué, no? Al final, no sé dónde se había conseguido el ejemplo y lo puso, y al final me di cuenta de que él está presentando un informe de ingeniería, ya, de un trabajo que habrá hecho, etcétera. Lo ha copiado y finalmente quiere sustentar, aduciendo que sabe, ¿no? Entonces, cuando él trata de mostrar el fenómeno, porque algo tiene que mostrar, ¿no? Digo, muestra algo, pues si te voy a tomar un ejemplito, algo, ¿no? Ya, sí, sí, nada, no, o sea, es alguien que es calculista, IEC y el IEEE, pero cuando le pido la base, o sea, la parte de transistor electromagnético, me explique justamente todas estas cosas, nada, no sabe. Entonces, eh, está cojo, caramba, tiene un trabajo que más es de ingeniería que otra cosa, y así les enseñan el campo. Y así parece que es porque en campo tampoco no vas a estar dedicándote a usar ATP, ¿no? Ojo, hay fenómenos electromagnéticos que son muy peculiares y, por ejemplo, problemas que ha habido en conexión de transformadores, que ha habido resonancias y otras cosas más, que han salido como un ruidito en los transitorios electromagnéticos, pero sí se ha mostrado el fenómeno como tal, ¿no? Y han tenido que resolverlo a partir de ATP. O sea, no es una cosa de que no, ¿para qué vas a agarrar ATP? No, vas a hacer nuevamente las simulaciones de TRB, de falla kilométrica. No, eso no se hace. Si agarras el IEC y el IEC es más conservador, y listo. Agarras tu fórmula y ya. Bueno, a veces es ni con uno ni con otro, ¿no? Yo imagino que ustedes después del curso de transistor electromagnético deben estar llevando su curso de coordinación del aislamiento, ¿no? Para cerrar la brecha, ¿no? Entonces no tiene sentido, por ejemplo, no saber MT y saber Profe, coordinación de aislamiento, ¿no? buenas tardes, profe. Buenas tardes. En la uni de coordinación de aislamiento? Buena pregunta. Yo he visto en la malla. Sí, pero no he visto que apertura en ese curso. Yo también quise Pero, quise ver, ¿no? Para llevarlo, pero no he visto no, que espera. apertura ese curso. Esperen. Se entiende de que pueden llevarlo los que aprueban transistores electromagnéticos. Sí, Ya. pero no creo que No, no creo que no está así, creo. eh, No lo a recuerdo, ver, creo que está directo, creo. así. La malla, a ver. Sí, antes estaba así, estaba mal.
y le hicieron una corrección ahí a la malla, no lo sé, pero me pasaron unos correos con algunas, con la malla, pero con algunas observaciones que hicieron otros profesores. Bueno, yo también puse algunos comentarios. Sí, a ese curso de corrección de aislamiento le han puesto un requisito. Ojo, le pusieron, pero sí, las reuniones, y todos esos carteos de información de la malla, ¿no? Pero no sé cómo habrá quedado. Ahí sí es buena pregunta. No sé cómo estará ahorita el sistema. Pero sí se pidió eso. ¿Sí? Se pidió. También querían degradar el curso de potencia 2, ojo. A potencia 2, que querían que todos los cursos de especialidades de potencias puedan llevar a partir de potencia 1. Y yo decía, bueno, no sé hasta qué punto pueden llevar todo desde potencia 1. Porque en potencia 1 como que están medio crudos. Últimamente, el curso de potencia 1, digamos, si no, claro, ese es el problema, pues la virtualidad, ¿no? Ya Trabajo, ves, lo que sea. profe, aparece solamente, te piden ingeniería de alta tensión nomás, para llevar aislamiento. Y alta tensión ya pasé, por eso quise, sí lo quise ver, si sabría, no he visto que sea apertura ese curso. Bueno, ya, me parece que ese cambio debe aplicarse para el siguiente ciclo, no lo sé. Déjame averiguar, pero yo recuerdo No, que sí. enséñalo usted, profe, propóngalo. Ah, Profe, enséñale usted, profe. Claro, enséñalo usted, si no. bueno. Así Lo fue en el hacemos, verano también. En el verano me pidieron dictar el curso de transitorios y no se dio. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver el número de alumnos que posiblemente pueden llevar el curso de coordinación de aislamiento y se dicta. Pues. No habría problema. Pero claro, tiene que tener la base de MT. Bueno, ok, ya, y ya sé que como estoy comentando estas cosas, sí, pues hay que empujar el coche. Sí, vamos a ver, ¿ya? Pero claro, hay que ponerse las pilas al final para, eh, antes de que acabe el curso y todo para ver, porque en escuelas también tienen que estar enterados. cuando enseñan ese curso de coordinación de aislamiento, así en esos institutos que han salido, INEL, eso, a veces enseñan, no sé, ingenieros que están dedicados a eso, ¿no? Lo más que todo, ese curso lo ven desde puro normas y normas, ¿no? Y Sí, para pues, los cálculos, tu Excel y punto. por Nada eso, más, no eso es lo que saben, los de coordinación de aislamiento saben el IS, la norma IS y el IEEE. Y eso que el ajá, IEEE, todo es norma nomás. ajá, y eso que el IEEE en algunos casos te exige hacer simulaciones, pero en algunos casos, en cambio el IS no. El IS es pura tablas de atención representativa, bueno, asumes, claro, es que se supone que claro, no podemos hablar así, ¿no? El ISE es una normativa que de alguna forma resume toda esa expertise en los transitorios electromagnéticos, en el comportamiento del sistema, ¿no? Sobre distintos fenómenos. Entonces, ya la misma norma lo resume y lo trabaja acorde con muchas de esas tablas, factores de corrección, etc. Entonces, al final el ISE no necesita hacer trastorno automático, pero no es el caso, ¿no? Esas son condiciones, digamos, cuando el fenómeno no es, digamos, apreciable, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Cuando el fenómeno es apreciable, o sea, hablamos de 220 kb, ojo, 220 kb también, ¿eh? Y 500 kb, bueno, para nuestro caso, para Perú, bueno, ahí es donde se tienen que hacer los estudios. En 220 kb ya se han quemado interruptores, ya ha habido un montón de cosas que han pasado por no hacer los estudios transitorios electromagnéticos, por eso es moraleja. 220 kb sí se tiene que hacer. Principalmente cuando hay equipamiento nuevo en los enlaces de transmisión, los corredores, cuando pones banco de capacitor serie, y toda una serie de equipos especiales. La línea, por ejemplo, Mantaro, Cotaruso, desde luego, hay que tener los estudios de ese tipo también. Bueno, en fin. Ya, no les voy a seguir hablando, ese era un paréntesis, ¿no? Bueno, sí, pues,
el estudio de transistores electromagnéticos nos lleva pues a realmente estudiar muchas de estas temáticas, ¿no? Por ejemplo, de propagación de ondas. Entonces, vamos a retomar la clase, ¿no? El enfoque matricial nos va a servir justamente para ampliar los conocimientos que teníamos del caso monofásico al caso polifásico, ¿no? A ver, ¿qué otras cosas más está en la misma? Se realizará un tratamiento matricial para el caso genérico de una línea de transmisión no transpuesta, que es el caso que les comenté, que es simétrica no balanceada, ¿no? Ya. Vamos a usar la transformada de Laplace, las ecuaciones diferenciales, y inicialmente vamos a analizar las relaciones entre ondas polifásicas de tensiones corrientes en sus coordenadas de fase. Esa forma de estudio es tal cual es el modelo de las líneas, ¿no? Cuando ustedes ya tenían el caso de la silueta de las líneas, a ver, la torre, voy a dibujar la torre. Que no me gusta dibujar. Tienes la torre, tienes acá también las fases, ¿no? Los cables de guarda, fases, ¿no? En los cables de guarda habíamos simplificado y las fases también en una matriz de fases, ¿no? O sea, fase A, B, C, a pesar de que puedes tener dos o más conductores. Ya, esa matriz reducida de fase es la que nos interesa para los estudios en coordenadas de fase. ¿De acuerdo? Es decir, ya tiene el efecto de los cables de guarda y también contenido el efecto de los conductores por fase, ¿no? ¿Mm? Tenemos dos o más conductores por fase. ¿De acuerdo? Bien, después vamos a utilizar transformaciones modales para diagonalizar el sistema y vamos a ver los beneficios que se tienen en el cálculo, ¿no? De algunas transformaciones, ¿no? Como Clark, Karrenbauer y otras, ¿no? ¿De acuerdo? Eso vamos a ver. Entonces, con esas transformaciones vamos digamos, analizar los sistemas en coordenadas modales desacopladas, ¿no? Y bueno, y después vamos a ver ya la misma problemática de líneas con y sin transposición, que son simétricas, balanceadas o no balanceadas respectivamente, ¿no? Ya. Bueno, y también la propagación de onda en el tiempo, ¿no? Domina el tiempo, simplificación de algunos casos de líneas ideales, perfectamente transpuestas, son los casos, digamos, más simples de estudiar, ¿no? Y claro, las transformaciones modales nos sirven justamente para hacer, digamos, producir los cálculos y el entendimiento del fenómeno, ¿no? Bueno. Lo primero que tenemos que saber es respecto al... Bueno, primero vamos a ver las ecuaciones en componentes de fase, ¿no? Como ya les comenté. No vamos a ver todavía las componentes en la simplificación modal, ¿no? Entonces, la ecuación matricial que vamos a usar justamente corresponde a una línea trifásica, ¿no? Con parámetros distribuidos. Se puede analizar la propagación de ondas en una línea de transmisión trifásica expandiendo las ecuaciones usadas en líneas monofásicas. Entonces, en esta línea monofásica tenemos parámetros R', L', C', ¿no? Estos son mayúsculas, ¿no? Por unidad de longitud. Teníamos tensión en un punto, en otro también, ¿no? En este punto teníamos también un elemento en derivación, el C', y justamente tenemos estas ecuaciones, ¿no? Iniciales que representan, y bueno, combinadas nos van a dar las ecuaciones de onda viajera, ¿no? ¿Cierto? Bueno, en el caso de una línea de transmisión trifásica, casi similar, ¿no? Casi está derivadas, ¿no? Se van a formar tanto en tensión como en corriente.
¿sí? Y lo que vamos a tener dentro son representaciones matriciales, ¿no? De las impedancias y admitancias. Entonces, para, para iniciar, ¿no? Vamos a ver las variaciones de las tensiones a lo largo del eje X, ¿no? ¿Ya? Entonces, a lo largo del eje X, después de eliminar los cables de guarda, porque estamos en componentes de fase, ojo, se observan las siguientes matrices de resistencias e inductancias distribuidas para líneas trifásicas, ¿no? Entonces, del mismo modo, habíamos visto la derivada, ¿no? Aquí está la derivada de la tensión con respecto de X, ¿no? La posición. Igual acá, con el signo negativo lo hemos puesto para otro lado. Y acá vemos qué cosa. No tenemos un R', sino tenemos una matriz, ¿no? ¿De acuerdo? Y tampoco tenemos una inductancia, tenemos una matriz de inductancia. A ver, los parámetros, ¿no? Que se obtienen del sistema trifásico, de la línea trifásica, tienen la R mayúscula, L mayúscula, porque son parámetros serie y también inductancias propias y inductancias mutuas, ¿no? Como se ve ahí. Cuando usamos acá minúscula, quiere decir que estamos usando la misma notación de la matriz admitancia de barra. Es decir, que la diagonal contiene la sumatoria de todos los elementos de conexión en el nodo, ¿no? En este caso, como es un elemento serie que tienen conexión con las ramas, ¿no? Así es. Igual es en inductancia, entonces la inductancia AA' debe contener la propia, o sea, la L AA al mayúscula, ¿no? Y también las mutuas, ¿no? De la misma forma, para variaciones de corriente a lo largo del eje X, despreciando las conductancias, no vamos a incluir conductancias, ¿no? El efecto de pérdida de fuga, ¿no? Solo vamos a usar capacitancias. Tenemos que también, ¿no? La derivada de la corriente, bueno, acá el signo ha sido puesto al otro lado, ¿no? Vemos que la corriente, ¿no? En A, como si hubiese una corriente aquí, se descompone en una componente aquí, ¿no? Que esa va con el C'1A, que es esta de acá, ¿no? Que sería lo mismo acá, ¿no? C'1A. Acá también tienes otra, ¿no? Que es el C'B. Aquí está C'B, ¿no? C'B. Y esta arriba será el C'C, ¿no? C'C. Claro, la derivada con respecto al tiempo de las capacitancias multiplicado por las tensiones, ¿no? Tensión A para ese chant y tensión A menos B en el caso de C'B y tensión A menos C en el caso de C'C, ¿no? Ya. Entonces, podemos finalmente simplificarlo, ¿no? Con este C'AA, ¿no? ¿Cierto? C'AB y C'C, ¿no? Y finalmente, es casi como lo que habíamos visto en la formación de matriz admitancia baja. Pues eso mismo podemos repetirlo también en las fases AB y vamos a establecer una ecuación con las matrices de capacitancia, ¿no? Entonces, acá tenemos la matriz de capacitancia ya en la forma de admitancia y barra, por ejemplo. Entonces, los elementos, en los comentarios, los elementos de las matrices indicados con minúsculas corresponden a las capacitancias de 4, ¿no? Las capacitancias que hemos definido, donde, bueno, el minúscula es igual acá al mayúscula, ¿no? C'A, ¿no? Pero fuera de la diagonal, el C'Ab, bueno, el C minúscula, sería el negativo de C'Ab, ¿no? ¿De acuerdo? Casi lo mismo, ¿no? Las reglas de formación de la matriz admitancia baja. Pero valiendo la misma denominación para las fases B y C.
Esta matriz tiene la estructura de una matriz admitancia, siendo simétrica, ¿no? Y con los términos de la diagonal dados por la sumatoria de los elementos conectados en la. ¿De acuerdo? A ver, ecuación matricial, ¿no? Se adaptará la siguiente notación. Entonces, tenemos vectores A, B, C, ¿no? Aquí están indicadas las fases, ¿no? Fase A, B y C. Tenemos las corrientes también, ¿no? Corriente A, B, C. Y tenemos las matrices de parámetros por unidad de longitud. El R'F, F significa de componente de fase. L'F y C'F, ¿no? Ya. Entonces, bueno, vamos a simplificar la notación matricial. C' indica unidad de longitud. Vamos a evitar poner el apóstrofe, ¿no? Vamos a considerar que todo ya está en unidad de longitud. Entonces, vamos a escribir en forma compacta y aplicando también la transformada de Laplace lo siguiente, ¿no? Tenemos un ZF que viene a ser una impedancia, una matriz de impedancia serie, ¿no? Pero de fase, que tiene el RF más SLF, ¿no? Ahí tenemos una matriz de admitancia componente de fase, ¿no? Que vendría a ser SCF, ¿no? Donde CF es la matriz, ¿no? Que aparece acá, ¿no? El componente de fase. Bien, entonces, usando la misma analogía que en el caso de líneas monofásicas, ¿no? Esta de aquí, ¿se dan cuenta? ¿Ah? Entonces también podemos obtener expresiones muy parecidas, ¿no? Este sería ZF, ¿no? En matricial. Este sería un SCF, ¿no? O YF. Es lo que parece aquí, ¿no? Ah, bueno, el SF ya contenidos. Ya, perdón, es YF. El SC, ¿no? Ahí está. YF es igual a SCF. Entonces tenemos nuestras ecuaciones de variación de tensión con respecto a, o la derivada de tensión con respecto a X, ¿no? Y también corriente respecto a X, en función de las corrientes y las tensiones, ¿no? Claro, S está reemplazando al tiempo, ¿no? Está en el dominio de Laplace. Bueno, entonces, ZF y YF, ¿no? En forma matricial nos serviría justamente para ir desarrollando la teoría de propagación de onda en una línea polifásica, ¿no? O trifásica en este caso. Recuerde que SF indica una matriz de impedancia en serie y no debemos confundirla con la matriz de impedancia característica. Así es. La impedancia característica es escalar, ¿no? ¿De acuerdo, no? Cierto que, bueno, caracteriza una línea, ¿no? No, en este caso tenemos una matriz, ¿cierto? Una matriz ZF y una matriz YF, ¿no? A ver, un minutito, ¿no? Un minutito. Pensé que era algo importante. No, nada. A ver. Bien, entonces, derivando 10 con respecto de X, quiere decir es la ecuación asociada a las tensiones, ¿no? Y también usando 11, porque la derivada nos va a dar una segunda derivada, ¿no? La segunda derivada. ZF, derivada, ¿no? Y esto de acá vendría a ser igual a YF, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos
Entonces, ZF, YF, B, ¿no? Eso es lo que nos da aquí. Justamente, aquí está, ¿no? Bien, pero como una es negativa, ya, sí, creo que es negativa esto, ¿no? Acá se va, positivo, ¿no? Y el mismo modo también para las corrientes, ¿no? Entonces casi tenemos las ecuaciones de onda viajera, pero en caso de línea polifásica, que bueno, tiene una relación más que todo con, no con impedancias características, sino con una matriz de impedancias, ¿no? Componentes de fase en este caso. Bueno, examinando el caso general de una línea sin transposición, con matrices simétricas pero desbalanceadas, que era el caso que les dije, ¿no? Que si no hay transposición, ¿no? Los elementos fuera de la diagonal, bueno, existe simetría con la diagonal, pero los elementos fuera de la diagonal son diferentes, ¿no? Ya, en este caso es igual, ¿no? En transposición ocurre eso. Entonces las matrices dadas por estos productos, o sea, ZF por YF, ¿sí? Sería diferente a este de acá, YF por ZF. Son productos diferentes. ¿Okay? Bueno, siendo solo iguales, ¿no? En un caso particular, que viene a ser un caso de líneas perfectamente transpuestas. Eso sí se cumple, ¿no? Con matrices simétricas y balanceadas. Ahora sí tenemos matrices balanceadas y esos productos serían iguales, solo en esos casos. Y también caso ideal y sin pérdida, ¿no? Entonces, sí, pues, pero esa es una consideración particular, pero en general esos productos son distintos, ¿no? Bien. Se puede proponer soluciones a las ecuaciones 12 y 13 en la forma de matrices exponenciales. Sí, tenemos entonces la solución de la tensión, espacio y dominio frecuencia como dos términos, ¿no? Como una onda, ¿se acuerdan? Una onda progresiva, una onda regresiva, o positiva, negativa, como quieran decir, pero que depende de este término, y donde este gamma V vendría a ser una, bueno, casi es como una constante de propagación, pero de tensiones, ¿no? Y esta es una constante de propagación, pero de tensiones, abajo está la de corriente, que son matrices, ¿no? ¿Ok? Pues forma un sistema, pues, desde luego tenemos un sistema, o sea, varias ondas, quizás las ondas A, B, C, ¿no? Progresivas, o sea, incidentes, y daría como resultado una reflexión de ondas también en ABC, y también transmisión en ABC, ¿no? ¿Ya? Los términos B0S e I0S son definidos por las condiciones de contorno en el punto X igual 0, el origen, ¿no? Similar a lo que vimos en líneas monofásicas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es simplificar un poco la notación. B es igual a BXS, I es igual a IXS, ZF, pero ZF está en el dominio de Laplace, ¿no? YF también. Gamma I, que es una matriz que contiene constantes de propagación de corrientes y también de tensión, significa de esa forma. Entonces, adoptando la matriz exponencial como solución del sistema, ¿no? En estos casos, para esta ecuación 12, ¿no? Entonces, se simplifica de la siguiente forma, ¿no? Ustedes pueden ver acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahora? Que este término, ¿no? La matriz del coeficiente de propagación de tensiones al cuadrado es igual al producto ZF que da F. Y también, ¿no? Esta matriz de constante de propagación, ¿no? Corrientes al cuadrado es igual a YF ZF. Bueno, también podemos colocarlo como, bueno, la matriz gamma B, ZF, YF,
elevado a un medio, ¿no? Una raíz cuadrada, pero de matrices, ¿no? Y también acá, el gamma i. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay unos comentarios, ¿no? Las matrices gamma b y gamma i se denominan matrices de funciones de propagación o también constantes de propagación y se pueden obtener a partir de los parámetros de línea calculados a determinadas frecuencias. Y esa es una de las consideraciones que ustedes vieron cuando vimos clase pasada, los datos que se necesitan para modelar una línea de parámetros distribuidos en ATP, ¿no? Sí, ahí nos decían de que teníamos dos opciones. Una que no varíe con la frecuencia, o sea, asume una frecuencia dada, ¿no? Y otra es que sí varíe con la frecuencia, ¿no? Esa condición de que varíe con la frecuencia nos daba los modelos J. Martin y el SEM-Lien, ¿no? ¿Ya? Esas son consideraciones de variación de frecuencia. Aquí podemos asumir que los parámetros están en función de algunas frecuencias especificadas, ¿no? Como es el modelo que usa también ATP. Matrices de impedancias características, ¿no? Se trata ahora de obtener las relaciones entre tensiones y corrientes en cualquier punto de la línea. O sea, quiere decir que vamos a verificar, ¿no? La relación entre tensión y corriente, ¿no? A lo largo de la línea. Claro, es un sistema, ¿no? Tenemos varias formas de ondas, ¿no? De tensión, ¿no? Y también corriente, ¿no? Corriente. Entonces, vamos a obtener esas relaciones entre tensiones y corrientes en cualquier punto de la línea. Se aplican las mismas consideraciones que en el caso monofásico para las ondas que se propagan en la dirección X positiva, ¿no? Y también negativa, ¿no? Entonces, para fines de ejemplo, se considera solo las ondas viajeras que se propagan en la dirección positiva de X. Bueno, esto es solo una consideración, ¿no? Pero ustedes saben que son ambas. Entonces, de hecho, podemos asumir, ¿no? Que las tensiones y las corrientes se relacionan a partir de una matriz con impedancias características propias y mutuas. Esa es una simplificación del misma propagación, relación de las ondas de tensión y corriente. Debería ser sobre las impedancias características, ¿no? O sea, producir una matriz de impedancias características propias y mutuas. Entonces ese Z es el que nos interesa calcular, ¿no? El Z es la matriz de impedancia característica de la línea de transmisión. Reemplazando la parte progresiva, esta parte sí de 15 es ahí está. La progresiva es la positiva, ¿no? De corrientes, ¿no? Depende de gamma I, ¿no? Que es la matriz de las funciones de propagación o constante de propagación, ¿no? Esa 15 lo reemplazamos en 11, ¿no? Bueno, ahora vamos a 11. 15 y 11. Ahí está, 11 está por acá, ¿no? Aquí. Entonces nos va a dar una relación con YF, ¿no? Entonces, se tiene lo siguiente, ¿no? B igual a YF bueno, inversa multiplicado por gamma I. ¿No? Bueno. Entonces, tenemos una relación entre tensión y corriente. Entonces, la inversa de YF, ¿no? Que sería la admitancia, ¿no? Componentes de fase, inversa, multiplicado por la matriz de las funciones o constante de propagación de corrientes, nos da la impedancia, ¿no? Matriz de impedancia característica, ¿no? Matriz con impedancias, con los elementos de impedancias características propias y mutuas, ¿no? Del sistema.
Bueno, esta es la consideración entre tensión y corriente, ¿no? Bueno, usando 21, que sería este otro caso, ¿no? ¿No? Entonces podemos decir qué cosa. Que Z, ¿no? Perdón, sí, Z es igual a, ¿no? YF inverso y gamma I es igual a, como aparece aquí, ¿no? YF, ZF, exponente 1/2. Y eso me da esta expresión finalmente, ¿no? ¿Mm? Entonces esa 26 es una expresión matricial para el cálculo de la matriz de impedancia característica en el dominio de la frecuencia. Es decir, esta matriz, ¿no? Con componentes de impedancia característica depende de YF, ¿no? Y de ZF, de esa forma. Entonces, estas matrices, esta Z, ¿no? Relaciona las ondas de tensión y corriente en componentes de fase. ¿De acuerdo? Ya. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es verificar algunas propiedades de propagación de onda, ¿no? Y para ello vamos a iniciar el análisis en el dominio del tiempo, ¿no? ¿Mm? Entonces, a ver, déjenme ver un ratito, ¿ya? Ok. Aquí un ejemplo. No, todavía no. Después decir no. Ya. Análisis en el dominio del tiempo para la línea ideal, sin pérdida. Bueno, este es el caso que sí, pues recuerdan que el producto ahora sí va a ser igual, ¿no? ZF, YF es igual a YF. Y se puede simplificar más porque no asumimos pérdidas, o sea, no hay pérdidas, los R' son ceros y hay unas simplificaciones adicionales, ¿no? La transformación inversa en dominio en el tiempo de las ecuaciones 14 y 15. Vamos a las 14 y 15, que son justamente las soluciones generales, ¿no? De tensión y corriente. Es de interés práctico cuando se trata con la variación de parámetros con la frecuencia, ¿no? Sí, se verá el caso más simple de líneas ideales con varias aplicaciones de estudios simplificados. El caso ideal, hemos dicho, sin pérdidas, ¿no? ¿Mm? Y bueno, esa es una de las primeras simplificaciones que vamos a hacer. Se sabe que las ecuaciones en el dominio del tiempo y la frecuencia son formalmente las mismas. Claro, o puedes aplicar transformada a Laplace, o la inversa de Laplace y regresar a tiempo, ¿no? Por lo tanto, el siguiente tratamiento es una extensión de las ecuaciones obtenidas previamente para líneas monofásicas utilizando las variables de fase, ¿no? Entonces, con componentes de fase. La propagación de tensiones polifásicas en una línea ideal se obtiene usando las ecuaciones 20 y 26, ¿no? A ver. Entonces, las 20 y 26 son estas de aquí, ¿no? Bueno, se entiende que tenemos que hacer simplificaciones, ¿no? Como era el caso de una línea ideal, ¿no? ZF igual a SLF, YF, SDF. Y así podemos simplificar, por ejemplo, ese producto y finalmente nos llevaría a lo siguiente, ¿no? A ver, primero que nada, para la solución de la tensión, considerando el término progresivo, teníamos bueno, un término exponencial, ¿no? Una matriz, que era la matriz de función de propagación o coeficiente de propagación, el gamma
B, ¿no? Y la onda B positiva, ¿no? 0S. Y habíamos dicho que el gamma, esta matriz, ¿no? Gamma B, S, igual a F, Y, F, ¿no? Creo que a lo medio, ¿no? Está, ¿no? Ahí está. Esta de aquí. Ya, y eso se puede simplificar justamente como les decía, ¿no? SLF, SSF, y nos queda la matriz, ¿no? De coeficiente de propagación, ¿no? Gamma, para la tensión, S, LF, CF, elevado a un medio. ¿Ok? Entonces, ahora su relación con Z, si se recuerdan, Z era igual, creo que YF 1, que era el producto, ¿no? Creo que el YF, ahí está, YF, ZF, ¿no? YF, ZF. Ya, pues, eso nos da también lo siguiente, ¿no? Nos da, bueno, usando el álgebra de matrices, ¿no? Pueden llegar a obtener lo siguiente. CF inversa, ¿no? Multiplicado por CF, LF a la 1 medio, ¿no? Reduce bastante, ¿no? En ecuación 29. Sí, entonces, acá hay una nota. Las propagaciones en componentes de fase tienen retardos correspondientes a las velocidades de propagación para los términos propios y mutuos de la matriz de propagación. Esos retardos los introducen justamente los elementos de la matriz. Bueno, que son diferentes a una línea genérica, sí, son diferentes porque acá la consideración es justamente, y vamos a ver ahora una condición de línea ideal, ¿no? Idealmente transpuesta y demás, que no va a haber un efecto del retardo de elementos propios mutuos, ¿no? Eso vamos a verlo ahora. Bien, en el caso de una línea ideal, y ahora sí, hablando ya más de una línea, ¿no? Sin pérdidas y con condiciones peculiares, es decir, muy larga, ¿no? ¿Ah? El conductor y la Tierra son conductores perfectos. Y las impedancias características se denominan impedancias sobre tensiones. El surge impedance, ¿no? Está definido en la literatura. Son elementos de impedancia característica, ¿no? Como el Z característico, definido en las matrices. Vamos a calcular para una línea polifásica, que es estricto genérico, sería para nuestro caso calcular inductancias y capacitancias, acorde con lo siguiente, ¿no? La distribución de los conductores, ¿no? Y también su efecto a tierra, lo podemos determinar a partir de estas condiciones, ¿no? Tenemos la altura, ¿no? Media de los conductores al suelo, es HI y HJ, esos dos conductores, por ejemplo. Distancia entre los conductores, ¿no? El DIJ, ¿no? Y es entre el conductor I y la imagen del conductor J. Y DIJ, el minúscula, es la distancia física entre los conductores I y J. RI es el radio equivalente del conductor I. Entonces, la matriz de componente de fase puede estar en función, bueno, vamos a asumir consideraciones, ¿no? Para la línea ideal, es igual a mi cero, ¿no? La permeabilidad, ¿no? Dividido entre 2pi por m. M es una matriz cuyos términos se obtienen de la geometría silueta de la línea. Y CF es igual a 2pi, ¿no? Permitividad, permisibilidad, ¿no? M inverso. Entonces, tenemos M, ¿no? La matriz M dado por los siguientes términos.
que es el logaritmo de 2hi sobre ri, ¿no? ¿Mm? Y tenemos también que los, ese es cuando es MII, y cuando es MIJ, depende de DIJ mayúscula dividido entre DIJ minúscula. Entonces es una matriz que igual utilizamos para la matriz de componente de fase, inductancia y capacitancia. ¿Ok? Entonces, creo que gamma D es igual a, creo que acá es S, ¿no? Aquí está. SLF, bueno, aquí está, ¿no? Aquí está, voy a copiarlo. ¿No? Elevado a un medio. Entonces, asumiendo que LF y CF están en función de esa matriz M, ¿no? Entonces, al final la matriz M se va a simplificar y nos queda lo siguiente, ¿no? Es peculiar para este caso. Que la matriz de función de propagación o coeficiente de propagación quedaría como S, este producto elevado a un medio nos queda raíz cuadrada, ¿no? Permeabilidad, ¿no? Multiplicado por la permisividad, no sé cuál término usa en inglés, creo que es permissivity, ¿no? Bueno. Raíz cuadrada I, donde I es la matriz de identidad. Entonces, como se dan cuenta, esa es casi una diagonal, ¿no? Así es. Y solo en este caso, para consideraciones ideales, podemos tener que un solo gamma, ¿no? Que es igual a gamma B, o sea, tensiones, gamma de corrientes. ¿De acuerdo? En una línea trifásica ideal, las propagaciones en las tres fases se dan a la velocidad de la luz, con los términos nulos fuera de la diagonal. Claro, si esta es la generalización de una línea polifásica, para caso trifásico, todos los elementos fuera de diagonal son ceros, ¿no? ¿Cierto? Con los elementos nulos fuera de diagonal, indicando que los retardos en las propagaciones de una fase son independientes de la propagación en las otras fases. ¿Sí? Se desacopla. Entonces, procedamos entonces a calcular la matriz de impedancias características de sobretensiones en componentes de fase según la ecuación 29, ¿no? Que era la matriz de impedancias, la que nos interesaba, ¿no? La que relaciona, ¿no? Las tensiones y las corrientes sobre la línea, ¿no? ¿Ya? Entonces, reemplazando 30 y 31 en 29, ¿no? Entonces, 30 y 31 en 29. Ahí está. Entonces nos debe salir también una expresión en función de CF y LF, ¿no? ¿Mm? Ahí está. Entonces, tenemos que Z es igual a 1 medio 2pi es 0, M, mi 0 es 0, y al 1 medio. Entonces eso nos da, ¿no? Esta expresión, Z igual a 1 sobre 2pi, raíz cuadrada de mi 0 dividido entre E0, M, ¿no? En función de esa matriz que contiene la información de la geometría de la línea. Bueno, todo esto, es ser una constante, está cercano a 60, ¿no? Entonces sería Z igual 60M. ¿Qué comentarios podemos sacar aquí, no? Esta matriz Z tiene la misma estructura que la matriz M, cuyos términos son las impedancias de sobretensiones o características, ¿no? Que se comportan como resistencias para líneas ideales. Así es. Una cosa es la matriz de constante de propagación, que es una diagonal, al caso ideal, y la matriz
de impedancia que relaciona las señales de tensión corriente en la línea depende de la matriz en condiciones ideales. Ya. Bien, propagación de ondas polifásicas en discontinuidades, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a asumir lo siguiente, ¿no? Que las discontinuidades son pues dos líneas, ¿no? Tenemos una línea en medio 1, línea en medio 2. ¿Cierto? Se produce una discontinuidad pues, cuando pasas de una línea de un medio 1 a un medio 2. Entonces, las ondas polifásicas se mueven en el medio 1 y pasan al medio 2, como se ve acá en la figura. Entonces, acá hay unas componentes que están incidiendo, ¿no? Y hay otras que se transmiten, ¿no? Transmiten, y otras que se reflejan, ¿no? Reflejan. Bueno, I es la onda incidente, R es la onda reflejada, y T es la onda transmitida, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos decir que BA incidente, BB incidente, BC incidente, BA transmitida, B transmitida, BC transmitida, este es B, A reflejada, este es BB reflejada, este es BC reflejada. Entonces, procedemos aquí con un tratamiento similar al desarrollado para líneas monofásicas, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a suponer que el punto de discontinuidad, creo que habíamos hecho varios supuestos, ¿no? Bueno, uno de estos era que el punto de discontinuidad mantenía las siguientes condiciones, que tensión del lado 1 es igual, ¿no? A la tensión del lado 2, pero la tensión del lado 1 era, recuerdan, ¿no? Que era la incidente más la reflejada, ¿no? Es igual a la transmitida. Y esta era pues la del lado 1 y la del lado 2, ¿no? ¿Cierto? Para las corrientes es similar, ¿no? Pero usando la primera ley de Kirchhoff, también se asume que la corriente del lado 1 es igual a la corriente del lado 2. Entonces tenemos todo esto, ¿no? Tensiones lado 1 igual lado 2, corrientes lado 1, lado 2. Y acá también tenemos que la suma de la incidente con la reflejada es igual a la transpuesta. Y también acá, la incidente con la reflejada es igual a la transpuesta. Corriente, ¿no? ¿Ya? Entonces, la corriente en la línea 1, ¿no? Medio 1, viene dada por la suma de la corriente incidente más la corriente reflejada. ¿Cierto? Claro. Tenemos perdón, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Entonces tenemos un medio Z1, ¿no? Donde, pues acá tenemos las corrientes, tanto la corriente incidente y la corriente reflejada, ¿no? Multiplicado por la... este ZI debería ser la impedancia, ¿no? Que hemos encontrado, ¿no? De correspondencia entre las señales de tensión corriente. ¿Ya? Eso nos da una tensión BI menos BR, ¿no? ¿Ok? Ese signo negativo quiere decir porque las corrientes tiene signo negativo en la reflexión, ¿ya? No debería haber sido positivo. Ya, finalmente nos da que BI menos BR es igual a Z en medio 1 multiplicado por la corriente transmitida, ¿no? La corriente transmitida. ¿Ah? Ya. ¿Y para qué vamos a hacer todo esto? Porque tenemos que encontrar también los coeficientes de reflexión, ¿no? Y transmisión. Pero ya en líneas polifásicas. Bien, en el caso del medio 2, ¿no?
tenemos que, bueno, acá simplemente, pues, las ondas que aparecen en el medio 2, la transmitida, acá tenemos la extensión y corriente, se relacionan directamente, ¿no?, con la impedancia del medio 2. Y la transmitida en tensión es justamente la suma, ¿no? Incidente más reflejada, medio 2. Entonces, sumando 39 y 40, ¿no? Este de acá la siguiente, creo que se elimina BR, ¿no? Entonces tenemos 2BI igual a Z medio 1 más Z medio 2, corriente transmitida, ¿no? A ver, un minuto. No, falsa alarma. Caramba, ¿cómo me están llamando en plena clase? Yo no sé si propagando tanto salen varios números. Claro, no debería contestar, ¿no? Me dice, no, no contesta. Pero el problema es que estoy esperando varias llamadas, ¿no? ¿Ah? Es lo peor. Y no sé con qué número van a llamar. Bueno, no, voy a pedirlo mejor. A ver, sumando entonces nos da 2BI, Z medio 1 más Z medio 2, corriente transmitida, ¿no? Entonces, ya, restando, eliminamos el BI, tenemos BR, 2BR, o sea, tensión reflejada, Z2 menos Z1, corriente transmitida. Entonces, se obtiene la corriente transmitida de 41, ¿no? ¿Ya? Donde es igual a, bueno, 2, esto claro, la inversa, ¿no? Porque son matrices. 2 Z1 más Z medio 1, Z medio 2, inversa, BI. Y reemplazando en 42, nos da lo siguiente, que PR, o sea, la tensión reflejada es igual a, bueno, este término se va a multiplicar con este otro, nos da esto, ¿no? Y BI. ¿Y para qué hacemos tanta cosa? Bueno, se supone que tenemos que encontrar una relación, ¿no? Entre lo incidente, recuerdan, ¿no? Lo incidente con lo reflejado, ¿cierto? Recuerdan que BR era igual a coeficiente de reflexión, ¿no? BI, ¿no? Ah, tensión reflejada. Igual aquí. Entonces, vamos a seguir, ¿no? Este producto, ¿ah?, es igual a lo siguiente, también se puede comprobar, ¿no? Z1 más Z2 inverso, Z2 menos Z1, o sea, podemos cambiar el orden, ¿no? Se puede comprobar eso. Y de 44, ¿no?, se obtiene la siguiente relación entre los vectores de tensión incidente y reflejado, ¿no? Entonces, directamente, ¿no?, este producto vendría a ser ¿qué cosa? ¿Ah? Debería ser un coeficiente de reflexión, pero dado que son matrices, entonces tenemos una matriz de coeficientes de reflexión. Ya, la matriz de coeficientes de reflexión, análogo al caso monofásico, sería igual a este producto de matrices, ¿no? Z2 menos Z1 multiplicado por Z1 más Z2 inverso. Debería ser la ecuación 45. Y en el caso de la matriz de coeficiente de transmisión, igual, pero recuerdan que el coeficiente de transmisión era igual a el de reflejado más 1, ¿no? En este caso es lo mismo, pero una matriz de coeficientes de transmisión igual a la identidad, ese 1 se reemplaza por la identidad, más la matriz de coeficientes de reflexión, ¿no? ¿Está? Donde I es la identidad. ¿Ok? Ya. A ver, acá creo que tengo un ejemplo. Un minuto. Vamos a ver acá.
Ya, ejercicio 16, propagación de ondas en líneas trifásicas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Ya? De propagación de ondas, caramba, acá es ondas trifásicas. Ondas trifásicas en discontinuidades. Calcular la propagación de las ondas de tensiones trifásicas desde el medio 1 hacia el medio 2. Entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, primero tenemos que las tensiones son 100, 20, 80, puede ser kilovoltios, lo que fuere, ¿no? Son ondas de tensión, ¿no? Del BI incidente, ¿no? Estas de acá. BI, BI, ¿no? BI. Tenemos el Z en el medio 1, ya tenemos hecho acá, ¿no? Y el Z en el medio 2, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, la matriz de coeficiente de reflexión lo calculábamos como lo siguiente, ¿no? Es Z medio 2 menos Z medio 1 multiplicado por Z medio 1 más Z medio 2 inverso. Y eso nos da esta matriz de coeficientes de reflexión. ¿Ok? Entonces, los coeficientes de transmisión, ¿no? Se obtenían siempre sumando en 1, ¿no? Los coeficientes de reflexión. Por eso tenemos acá la identidad, ¿no? Una matriz de identidad más la matriz de coeficientes de reflexión nos da la matriz de coeficiente de transmisión. Y eso es justamente lo que aparece aquí. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, finalmente, las tensiones transmitidas y reflejadas se obtienen a partir de ¿qué? Bueno, las transmitidas serían estas de acá, ¿no? Transmitida, 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 ¿no? Entonces, esas transmitidas son estas, bueno, tenemos desde la incidentes, ¿no? Las incidentes son justamente, perdón, este es B, este es C, ¿no? C, C. Son, tienen estos valores, ¿no? De 100, 20 y 80. 100, 20 y 80. ¿No? Multiplicado por la matriz de coeficientes de transmisión, me da 88.559, 15 y 71 kilovoltios, o lo que fuere, ¿no? Ahí está. Y la tensión reflejada, bueno, son estas de acá, ¿no? R, R, CR es igual a ¿qué? Al incidente multiplicado por... Bueno, realmente en el álgebra de matrices hay que tener cuidado. Estoy hablando mal también. Es la matriz de coeficientes de reflexión multiplicado por la izquierda al vector de tensiones incidentes, ¿no? Así se debe decir. Sí, pues es diferente, el producto es distinto, ¿no? Pero no, el producto al contrario no existe. Que sea exigente ahí, ¿no? El álgebra de matrices, ¿no? Álgebra lineal. Bueno, ustedes llevan un montón de cursos de matemáticas, ya saben de todo. ¿Por qué les digo? Ok, entonces eso nos da una tensión reflejada menos 11, menos 4.9 y menos 8.5. De acuerdo. Un minuto. Vamos a revisar a la... Ya está. Bueno, ya habíamos calculado la matriz de coeficiente de reflexión, coeficiente de transmisión. Bueno, y también podemos encontrar otras aplicaciones, por ejemplo, en caso de
ondas aplicadas por un generador. Un generador, pues, se entiende que es trifásico, ¿no? Tiene una impedancia, ¿no? Pareciera en serie, ¿no? Impedancia interna, también sería una matriz, ¿no? Impedancia. Y tenemos una tensión, ¿no? Progresiva, positiva, que va, ¿no? Dirección a una línea con una impedancia, una matriz de impedancia característica. Ojo, todo es matriz acá. Impedancia característica es el modo escalar, ¿no? Ya. Entonces, se analizan las ondas de tensión aplicadas a una línea de transmisión por un generador polifásico no ideal, ¿no? Es decir, con una matriz de elementos de impedancia internas. ¿Está? Puede ser, digamos, definidas pues, por un sistema Thevenin. Bien. La línea de transmisión está representada por una matriz de impedancias características o admitancias. Entonces, B más es el vector de onda progresiva en la línea de transmisión. ¿Sí? Bueno, acá estamos viendo solo un elemento, no son varios. Varias ondas, ¿no? Entonces, la tensión en el generador polifásico menos la tensión progresiva va a ser igual a ZG por I, ¿no? Y I también es una onda de corriente, ¿no? Está pasando por ese, yendo hacia la línea, ¿no? Entonces, al final, ¿qué nos queda? Bueno, queda una ecuación que relaciona tensiones y otra ecuación de las corrientes. Y en la ecuación de las corrientes tenemos que la corriente es igual a Z inverso tensión progresiva. ¿Sí? Bueno, aquí también igual, ¿no? El Z inverso pues, es igual a Y, ¿no? Admitancia. Entonces, este Y lo incorporamos en esta ecuación. ¿No? Escribirlo bien, ¿no? Ahí. Entonces nos queda EG menos B progresiva igual a ZG Y B progresiva. Entonces, despejando, tenemos que B progresiva, o sea, la onda positiva, es igual a, bueno, acá tenemos, usando el álgebra de matrices, la identidad más ZG, Y, todo eso al menos 1, EG. Entonces, la relación entre las tensiones internas, ¿no? Del generador y las tensiones aplicadas a la línea de transmisión está dada por la matriz inversa de I más ZG. ¿Ok? Esto es, ¿qué consideración está tomando? Bueno, de que no está usando un medio, una línea de transmisión polifásica, sino está usando impedancias internas, ¿no? De un modelo equivalente, por ejemplo. Y esa es la relación que encontramos de las tensiones. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente, ¿no? Podemos tener un equivalente Thevenin, de Thevenin o Thevenin, mejor, equivalente Thevenin, en circuitos polifásicos, ¿no? Bueno, conociendo las tensiones E1, E2, hasta EN, todas esas tensiones de aquí, en un momento dado, y la matriz de impedancia característica, ¿no? De la red Z, ¿no? Z, vista desde el mismo punto, o sea, sobre 1, 2, 3 hasta N, vista acá, de Z, podemos construir la red equivalente. O sea, si vemos esas tensiones, ¿no? Tendrían que ser las tensiones Thevenin. Y si vemos una impedancia también, ¿no? Característica, pues podemos incluir también en el modelo Thevenin. Tenemos un equivalente Thevenin como se ve ahí. Esto nos va a servir en algunas aplicaciones, ¿no? Ciertamente. Y vamos a aplicar todas las propiedades que teníamos en la propagación de ondas líneas monofásicas, ¿no?
Por ejemplo, que la tensión se duplica, algunas consideraciones para no usar los coeficientes de reflexión, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Bueno, ya, por último tengo un ejercicio. Ya. No sé si está viendo. Sí, ¿no? No. Gracias. Gracias, Denise. A ver, ejercicio 17. Propagación de ondas en líneas trifásicas equivalentes. Un ejercicio interesante, ¿no? Después de esto ya no tengo más ejercicios. Creo que tengo ya la parte esa de composición, bueno, aplicación de transformación modal, etcétera. Pero eso creo que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿eh? Propagación de ondas de ondas trifásicas. ¿No? Ondas trifásicas equivalente a Tevena. Creo que lo copié directo, ¿no? Calcule la tensión y la corriente al final de la línea bifásica. Entonces, si digo al final de la línea bifásica, significa aquí, ¿no? En la figura. En la línea bifásica tiene dos fases. Ah, es polifásica, claro. Desde que tiene más de una fase, ya es polifásica. Es una línea bifásica. Fase A, fase B. Están los extremos, 1, 2, donde nos interesa calcular la tensión y la corriente, ¿no? Bueno, hay un pararrayos que se ha conectado en solo un extremo, ¿no? En el extremo 1, que aparece ahí. Es un pararrayos ideal. Cuando decimos ideal es que no tiene una pendiente, ¿no? Ya se van a decir, no hemos visto pararrayos, elementos no lineales resistivos. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero, bueno, a manera de que ya se vayan preparando, ¿no? Un pararrayo ideal lo que hace es mantener la tensión, ¿no? En el extremo donde se conecta. Es decir, actúa y mantiene la tensión, valor dado, principalmente para evitar que la tensión salga. O sea, si es menor, bueno, la mantiene debajo, pero cuando es mayor que ese valor dado, ¿no? Que es la tensión a la que supuestamente ha sido diseñado el pararrayos, se mantiene en ese valor. Si se baja, pues no habría ningún problema. Lo que pasa es que evita que las tensiones eh, eh, se eleven digamos, alcancen las capacidades de ruptura o el aislamiento de algunos elementos, ¿no? Esa es la característica que tienen los pararrayos. En este caso es ideal, mantiene una tensión en 800, ¿no? Estos 800 debe ser un valor que se ha fijado acá. Vamos a ver, creo que está en KB, ¿no? Vamos a ver más adelante, ¿no? A ver, entonces la línea bifásica, ¿no? Y el pararrayos ideal conectado en un terminal. El terminal 2 está en vacío, se dan cuenta, ¿no? Ya, ¿qué es lo que pasa? Impacta una corriente, puede ser un rayo, lo que fuere. Entonces, genera definitivamente dos ondas, ¿no? Una va hacia este lado, ¿no? Y otra hacia el otro lado, hacia el pararrayos. Y debe ser la mitad, ¿no? Entonces, normalmente la mitad. Bueno, las probabilidades pueden jugar una mala pasada, pero digamos que la mitad, se va a un lado, se va a un otro, ¿no? Entonces Z es la matriz, ¿no? Con los elementos que relacionan las tensiones y corrientes en la línea, ¿no? Entonces es una matriz de 300, 100, 100 y 300, ¿no? Y tenemos una corriente que es de 10 kiloamperios. Entonces este Z es
la matriz del medio que estamos analizando, que es justamente esta línea, ¿no? Podría ser el medio 1, no lo sé. Vamos a ver. Calculamos las tensiones que se propagan hasta el final de la línea, sabiendo que la mitad de la corriente se inyecta en esa dirección. Ya hemos dicho la mitad, está la mitad de la corriente. Entonces, esto es para calcular el equivalente Thevenin, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, podemos relacionar tensión corriente, ¿no? Vectores. La tensión BA y BB, que es la que queremos determinar aquí en el extremo 1 y 2, estando en vacío ambas, ¿no? Es igual a la impedancia, ¿no? Del medio, que es este Z, multiplicado por el vector de corriente, o sea, I1 medios y 0, pero no hay ninguna corriente acá, ¿cierto? Este es 0, ¿no? 0. Eso me da un BA 1500 y un BB 500. ¿De acuerdo? Entonces, como las tensiones se duplican al final de la línea en vacío, porque si vamos a trabajar con el equivalente Thevenin, debe estar en vacío, ¿no? Porque hay un coeficiente de transmisión que es igual a 2 en vacío, ¿no? ¿Cierto? Entonces la tensión Thevenin será el doble de esta tensión que estamos calculando, que es 3000 y 1000, ¿no? Ustedes también pueden calcularlo a partir de condiciones con coeficientes de transmisión, ¿no? Que vendría a ser lo mismo, que es el doble, ¿no? Extremo en vacío. Entonces tenemos las tensiones Thevenin aquí, y bueno, la impedancia Thevenin sería la impedancia del medio, el Z, ¿no? Que ya lo tenemos. Y aquí está, ¿no? Entonces, el equivalente Thevenin acá, ¿no? De todo el medio y demás, con la corriente, bueno, el impulso de corriente que impacta sobre una fase que se divide mitad a mitad, también está contenido en el equivalente Thevenin. Ya, ahí lo tenemos. Tensión Thevenin y la impedancia, ¿no? Del medio. Bien, ahora sí, conectamos el pararrayos. Aquí está conectado el pararrayos, ¿no? Y el pararrayos va a tener una tensión P, ¿no? Calculamos a continuación las tensiones y corrientes al final de la línea. Entonces, como ya tenemos la tensión Thevenin, bueno, acá habría una caída de tensión, digamos, ¿no? Z por las corrientes, ¿no? Y A y B. Ahora sí, ya las corrientes considerando el pararrayos. Y eso es igual a la tensión BP y la tensión B0. ¿Mm? Bueno, la corriente IB es 0, pues, ¿por qué? Porque está en vacío, ¿no? Entonces eso simplifica bastante, ¿no? Entonces la tensión TA, ¿no? Que es la transmitida, ¿no? ¿Cómo le han puesto? Ah, ya. Ah, perdón, es la Thevenin, ¿ah? Menos 300, el vector 300, 100, multiplicado por la corriente IA es igual a BP y BB. Claro, BP es lo del pararrayos, ¿no? Entonces, vamos a tomar la primera línea, ¿no? Y vamos a decir que, bueno, el Thevenin en fase A era 3000, ¿no? Aquí está. Menos 300 IA, y ahora sí vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Bueno, esa es una consideración que tiene el sistema, ¿no? Para este caso, ¿no? Vamos a suponer que la tensión para rayos está manteniendo en la 800, ¿no? Que es esa condición ideal, ¿no? ¿Sí? Entonces, si mantiene la tensión en 800, que está aquí, entonces finalmente me da una corriente IA de
7.33 kiloamperios. ¿De acuerdo? Que es la corriente que pasa por acá. Ahí está. Y bueno, en la segunda línea tenemos que, bueno, ETB, o sea, la tensión TB en la fase B, menos 100 IA me da BB. Entonces BB sería aquí, ¿no? Sería 266.67 kilovoltios, ¿no? Creo que todas las unidades están en kilovoltios. Acá faltó eso. No le ponen. Ya. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una aplicación de equivalente Thevenin, ¿no? Juntamente con propagación de onda polifásica, ¿de acuerdo? Y también considerando la operación de pararrayos. Los pararrayos y más lo vamos a ver en las clases que vienen, ¿no? Más adelante, pero ya podemos ir observando, pues, fenómenos de sobretensión. Un equipo de mitigación de sobretensión es justamente un descargador, un pararrayo, ¿no? Y se comporta de esa forma, ¿no? ¿Ok? Bueno. Ya pues, entonces, bueno, yo voy a tener que avanzar otras cosas. Tengo clases también con los de potencia 2. Y ya nos estaríamos reuniendo nuevamente el siguiente domingo, ¿no? De este al otro. Ok, ingeniero, muchas gracias. Domingo 26. Si no hay ninguna consulta, bueno, consultas pueden hacerla por correo, si quieran, ¿no? Tienen que consultar, ¿no? Bueno. ¿Qué más? A ver, esta semana de la facultad y todo, ojalá pues se pongan, no sé, a revisar los apuntes, todo esto. Yo creo que hasta ahora, como ya, bueno, la parte más pesada debe ser la de modelos para línea de transmisión, bueno, monofásico ya para ATP y también esta parte polifásica, que esto vayan ya repasando, ¿no? ¿De acuerdo? Trabajos así que les vaya a dejar ya no, en MATLAB, ya no, todo en adelante va a ser a más ATP, entonces creo que pueden ir revisando el manual de ATP, revisar justamente para estas consideraciones de líneas polifásicas, y ya más adelante vamos a ver lo de transformadores, pararrayos, equipos más, ¿no? Que nos van a ayudar a hacer un análisis completo de transistor electromagnético. Bueno, ya pues, nos vemos entonces, suerte. Nos vemos. Hasta luego, profe. Luego, profe. No.